la columna semanal que tenemos acá junto a Carlos Morelo. ¿Cómo estás, Carly? ¿Cómo andas? Bien, bien, todo bien. ¿Vos, Malvina? Bien. Bien. Un poco atacada con la alergia. Los vengo acá torturando porque estoy con alergia, pero bueno, pasamos este mes. Bien. Sí, así es. Bueno, una semana muy movida, muchas noticias, muchas novedades. Recién acaba de llegar a un acuerdo el presidente de la Nación con los gobernadores de todas las provincias, menos San Luis, para firmar el acuerdo fiscal, el acuerdo de reforma al sistema impositivo nacional, que mañana estará más claro de qué se trata y vamos a analizarlo el próximo jueves. Sí. Por otro lado, dentro de unos cuantos minutos, el ministro de Trabajo de la Nación, Triaca, va a hacer los anuncios del proyecto de ley que va a enviar al Congreso para hacer las reformas a la ley de contrato de trabajo que analizamos el jueves pasado. Una reforma a la ley de contrato de trabajo que analizamos que golpeaba muchísimo los derechos de los trabajadores. Sí, con muchos puntos que, como veníamos ya analizando, no tenían nada que ver con resguardar los derechos de los trabajadores, ¿no? Sin embargo, se juntó la CGT, se juntaron con el gobierno y estuvieron analizando punto por punto y aparentemente algunos de los puntos que eran bastante perjudiciales para los trabajadores se estarían revisando y se estarían modificando, ¿no? Sí, algunos puntos que tienen que ver con el cálculo de las indemnizaciones. El proyecto original que quería el gobierno nacional que se apruebe en el Congreso de la Nación, respecto a las indemnizaciones decía que no se iban a calcular las horas extras, ni los bonos, ni los premios en las indemnizaciones por despido. Ese es uno de los puntos conflictivos que los dirigentes sindicales de todas las centrales sindicales, sí, ¿no? CGT, CTA, se manifestaron en contra. Otro de los puntos que pareciera ser que se va a modificar tiene que ver con esto de darle la posibilidad a las empresas tercerizadas de romper la solidaridad con la empresa principal, ¿no? Lo habíamos graficado, sí, de un gran hipermercado que contrataba con una empresa tercerizada el servicio de seguridad del hipermercado. El trabajador no iba a poder demandar solidariamente al hipermercado, sino a la empresa de la cual él era empleado. Algo que dejaba también a los trabajadores en inferioridad de condiciones y en dificultades después para reclamar los derechos indemnizatorios que podrían corresponderle. Otro de los puntos que parece que se va a cambiar, estamos esperando los anuncios del ministro de Trabajo de la Nación, Triaca, tiene que ver con esto de que se cambiaba el concepto de trabajo y se dejaba de ser el trabajo una relación de dependencia entre el empleador y el trabajador y pasaba a ser una relación de cooperación en el cual el trabajador y el empleador estaban en el mismo plano, una cuestión que todos sabemos que no es así. Así es, ¿no? Y otro punto tiene que ver con el banco de horas, que también lo hemos analizado acá la semana pasada, y tenía que ver con esto de que el empleador iba a poder decidir cómo distribuía esas horas, ¿no?, para el empleado, y que, bueno, también corría riesgo, por supuesto, acá lo que eran las horas extras, ¿no?, de la posibilidad de que se les pague las horas extras. Así que, bueno, es otro de los puntos que estaremos siguiendo muy de cerca para ver si efectivamente van a ser cambiados. Sí, bueno, pero en cuanto se hizo el borrador y se empezó a analizar en las centrales sindicales y en distintos organismos sociales, surgieron voces de reclamo, ¿no? Quizás por eso el gobierno dio marcha atrás con esta ley que atentaba tan crudamente en contra de los derechos de los trabajadores y va por una ley un poquito más flexible que habrá que analizarla cuando envíen el proyecto al Congreso de la Nación. Bueno, pero se escucharon voces críticas en todos lados y de todos los sectores sociales durante esta semana. Tenemos algunas placas, señor director. Bien, bueno, este fue uno de los primeros personas, ¿no? Bueno, desde la Asociación de Abogados Laboristas, Matías Cremonte, que comparó, o dijo, mejor dicho, que ni la dictadura se animó a tanto en relación a los trabajadores, ¿no?, a los derechos de los trabajadores. Es decir, realmente era una ley que iba en contra de todos los derechos conseguidos, ¿no? Sí, aparte durante la dictadura militar se hicieron reformas que perjudicaron a los trabajadores, pero bueno, no tanto, ¿no? Claro, no tanto como este proyecto de ley, que hasta que no aparezca un nuevo proyecto de ley es el que está vigente, ¿no?, el que se va a enviar al Congreso. Otra de las voces críticas, además de los abogados laboralistas,
vinieron de las centrales sindicales, de la iglesia. De la iglesia, a ver, ahí tenemos otras plaquitas con otros mensajes. Bueno, los derechos de los trabajadores no tienen que ser vulnerados, ¿no? Esto también César Guerrero, del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, que también se manifestaron en contra, bueno, que pedían por favor que no se vulneren los derechos de los trabajadores y que no iban a permitirlo. No, y además hubo una reunión del gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, con las 62 organizaciones peronistas, las 62 organizaciones sindicales, durante la semana pasada, en la cual los líderes sindicales de la provincia de Salta le manifestaron al gobernador su desacuerdo con este proyecto de ley y le pidieron que interceda ante la Nación para aflojar con esta intención de reformar y de quitarle derechos a los trabajadores. Bien, vamos con otra placa, a ver, porque desde el sector de la iglesia, mira vos, también se han manifestado, ¿no? Óscar Ojea, que es presidente de la Confederación Episcopal, también se manifestó, ¿no? Dice, para la doctrina social de la Iglesia, el trabajo no es una mercancía. Fuerte, fuerte. Todo un concepto, todo un concepto, sí, porque el neoliberalismo, la concepción dominante en el mundo y que ha avanzado en reformas a las leyes laborales en Brasil, por ejemplo, entiende que el trabajo es una mercancía, ¿no? La cual hay que pagar y que hay que tratar de flexibilizarla a esa relación y a esa mercancía y pagarla cada vez menos. Desde el gobierno nacional se insiste que para que vengan inversiones hacen falta bajar el costo argentino. Y uno de los puntos más importantes que tiene el costo argentino es el de los salarios. O sea, la idea es que para que vengan inversiones hay que hacer de los trabajadores argentinos y de las trabajadoras argentinas un concepto más flexible, ¿no? Y que cobren menos, claro, que cobren menos como en otros países que cobran menos. La variable de ajuste, los trabajadores. Claro, se busca abaratar costos pagando menos sueldos, ¿no? Sí, ahora vos sabés que en ningún lugar del mundo en el que se tomaron medidas flexibilizadoras de la relación laboral, esto es, se le quitaron derechos a los trabajadores y se bajaron salarios y se empezó a pagar menos indemnizaciones, se generó empleo. No se generó empleo. Estas medidas flexibilizadoras, estas medidas de ajuste en contra de los trabajadores, no generan empleo, porque además de todo son medidas contractivas. Al quitarle salario a los trabajadores, al quitarle la posibilidad de ser bien indemnizados y justamente indemnizados, hay menos plata en manos de los trabajadores y eso genera menos consumo, ¿no es cierto? O sea, son medidas contractivas del mercado interno. Entonces, en ningún lugar del mundo en el que se ha perjudicado a los trabajadores, se le han quitado derecho, la economía ha crecido. En ningún lugar del mundo. Sí, lejos de eso creo que acrecienta la brecha, ¿no? Entre los que más tienen y los que menos tienen. Sí, ¿no? y enfría el mercado interno. Enfría el mercado interno porque vos imaginate que los trabajadores tienen cada vez menos dinero para consumir. Entonces, enfría el mercado interno. Así es. Bueno, vamos con otra placa, a ver. Acá tenemos también desde la Confederación, no, seguimos en la Confederación, la otra placa que no pasó acá. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, Eduardo Berrospe, que es secretario de prensa de la Asociación de Bancarios, también se manifestó en contra, ¿no? No van a generar más empleos, lo que vos venías comentando, Carlos, y va a significar una mayor caída del mercado interno, ¿no? Lo que vos explicabas. Y bueno, también manifestaba que veía un panorama muy malo para los trabajadores si es que esta reforma laboral se mandaba tal cual se mandó en un principio. Sí, ¿no? clarito, clarito. Bueno, otro de los sectores que se manifestó en contra. La semana pasada decíamos, estamos medio dormidos con este tema, ¿no? No se está debatiendo y es una cuestión central defender a los trabajadores, defender a los que menos tienen, y no se está debatiendo. Bueno, durante esta semana se empezaron a escuchar voces críticas. Sí, por suerte, ¿no? Por suerte. Se despertaron. Vamos a ver otra placa si tenemos, creo que teníamos alguna más. Bien. Y acá también, mira, un documento fundacional que se dio en Santa Fe a partir de varios sectores que se han reunido para conformar el movimiento obrero santafesino. CGT y CTA. Una experiencia interesante, sí, ¿no? Sí, CGT y CTA juntos.
Ellos manifestaron, la idea es frenar al neoliberalismo, digo, con esta herramienta de movimiento obrero que han creado desde Santa Fe, y no van a permitir que se vulneren los derechos y las garantías laborales, ¿no? También qué interesante cómo se van dando también estas experiencias en donde se van conformando, ¿no? Movimientos obreros para defender a los trabajadores. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, además de, creo que esa era la última placa, además de estas personalidades que se manifestaron en contra de la reforma laboral, hubo otras voces, ¿no? Pablo Moyano dijo que por más que la cúpula de la CGT acordara con el gobierno este proyecto que estaba rondando, ellos iban a tomar medidas de fuerza para oponerse a este proyecto de reforma de la ley de contratos de trabajo. Hubo muchas voces de distintos sectores, pero hubo un caso muy raro, muy paradigmático de lo que se quiere hacer, que ocurrió en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, la Unión de Obreros Metalúrgicos, que a nivel nacional conduce Antonio Caló, un dirigente muy vinculado al kirchnerismo, pactó con el gobierno provincial de Tierra del Fuego, Roxana Bertone es la gobernadora, con las entidades empresarias de Tierra del Fuego y con el gobierno nacional, el congelamiento salarial hasta el año 2020. Terrible. Pactaron que no se le aumente el salario a los trabajadores hasta el año 2020. Vamos a tener este año un promedio de inflación arriba del 20% seguramente. Y bueno, y hay centrales sindicales que pactan no aumentar los salarios. Congelan por 2 años las posibilidades de ir a paritarias, ¿no? Y ahí negociar un aumento de salarios. Es realmente terrible y lo que no quisiéramos que suceda. No, bueno, esto es cuando dicen, bueno, tenemos que bajar el costo argentino. Claro. Porque congelar los salarios en un país que tiene inflación alta, por más que ha ido mermando la inflación durante este año y el anterior respecto a años anteriores, seguimos teniendo inflación por encima del 20%. Y congelar salarios con un grado de inflación tan alto significa, lisa y llanamente, de que los trabajadores pierden poder adquisitivo. Bueno, eso ha pasado en Tierra del Fuego y eso quieren mostrar como el ejemplo a seguir por todos los sectores de los sindicales, por todos los trabajadores, por todos los sectores de la producción. Tratar de congelar salarios en un país con inflación es quitarle la posibilidad de vivir dignamente a los trabajadores. No es más que eso. Así es, bueno, no es un caso que nos gustaría que se repita, ¿no? No. Seguramente, así que bueno, esperemos que en ese sentido se siga avanzando en las tratativas. Ha tenido, bueno, repercusión también esta decisión de la UOM por cómo se ha manifestado, ¿no? Uno de los sindicalistas de la UOM. Recién leía, bueno, declaraciones. Oscar Martínez se llama el jefe de la UOM de Tierra del Fuego. Ha tenido, bueno, ha dicho algunas cuestiones. ¿Era esto o nos pasaban cosas peores? Sí. Y recién Antonio Caló dijo, esto es como la perinola, tenemos que perder todos un poco. Claro. Ahora, yo creo que pierden más los trabajadores, ¿no? No sé dónde está el esfuerzo de las grandes empresas multinacionales cuando se congelan los salarios de los trabajadores. Yo creo que pierden lisa y llanamente los trabajadores. Sin lugar a dudas. Así que bueno, seguiremos seguramente lo que va a ser los puntos en concreto de la reforma laboral, seguiremos también los otros puntos que se están debatiendo en cuanto al impositivo. Bueno, vamos a seguir esto. La reforma previsional, muy importante, cómo va a ser la actualización de las jubilaciones a partir que se apruebe el proyecto de ley que está elaborando o que ha elaborado el Gobierno Nacional. En principio, aparentemente hoy modificó, después de la reunión con los gobernadores, el índice de actualización. Se iba a generar un índice de actualización que iba a actualizar las jubilaciones según la inflación anual del país. Un índice mucho menor del que se aplica actualmente. Se hablaba de que si lo llevamos a números, los jubilados iban a dejar de percibir 900 pesos por mes. No es que iban a perder, sino que no iban a ganar según los 900 pesos que le correspondían por la actualización que se aplica actualmente. Ahora, después de la reunión con los gobernadores, aparentemente va a flexibilizar un poquito el Gobierno Nacional y no va a perjudicar tanto a los jubilados, pero lo vamos a ver la semana que viene, porque son todas noticias muy recientes. La reunión con los gobernadores, hoy se habló
de la reforma laboral, se habló del pacto fiscal, de la reforma a las leyes tributarias nacionales y se habló también de la reforma a la actualización de jubilaciones. Temas que seguramente vamos a estar tratando el jueves que viene en profundidad, ¿sí? Pero ahora vamos a avanzar con otro tema que tiene que ver con encuestas que se han estado realizando acá en Salta y en otras 10 provincias de la Argentina, ¿sí? Tienen que ver con unas encuestas de ciudades seguras y tienen relación directa con lo que pasa en los espacios públicos a las mujeres en relación a su seguridad, en relación al acoso callejero, tema que también se viene trabajando hace rato para poder visibilizarlo, ¿no? Desde MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, se estuvo realizando este informe y vamos a compartir con ustedes los principales datos, ¿sí? Esta es la encuesta sobre ciudades seguras y mujeres, cómo repercute esto en los espacios públicos a las mujeres. Vamos a pasar a otra plaquita para ver algunos de los principales datos. Bien, esta encuesta la hicimos en Salta y en Salta nos dijo que 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras cuando caminan por la vía pública, ¿no? Un dato bastante terrible, un dato que nos da un porcentaje muy alto de mujeres, ¿no? Es decir, 7 de cada 10 mujeres no se sienten seguras cuando caminan solas. Exactamente, ¿no? Hay que ver los por qué, digamos. Creo que tiene que ver, bueno, tiene que ver en gran medida con estas situaciones de acoso verbal, acoso físico, ¿no? Que sufrimos en las calles las mujeres. Y bueno, no está bueno no sentirse segura cuando caminamos por la calle, ¿no? Bien, ese es uno de los primeros datos. De estas mujeres que manifestaron sentirse inseguras, el 90% manifestó que se siente insegura durante la noche, ¿no? Durante la noche, que bueno, lamentablemente son los momentos en donde se sufren mayor tipo de inseguridad. Volver del trabajo, volver del colegio, volver de la universidad. Exactamente. En horas de la noche les da miedo a las chicas. Les da miedo. Mira, el otro día estuvimos justamente en un terciario charlando con chicas que salen 11:30, 12 del terciario, ¿no? Y hasta que llegan a su casa, a veces ya es la 1 de la mañana, y manifiestan esto, ¿no? Realmente sí, es preocupante porque tienen que volver en el colectivo, ¿no? Si las calles no están iluminadas, si no las espera alguien ahí en la parada, realmente es como que esta sensación de inseguridad es mayor, ¿no? Vamos a ver otros datos. Mira, este es otro dato que realmente nos pareció terrible también, ¿no? El 100% de las encuestadas manifestó que durante su viaje en taxi o en remis se mantiene comunicada con alguien de confianza en el celular, ¿no? O sea, tienen miedo de ir en taxi. Tienen miedo de ir en las taxi. Mujeres. Tenemos miedo de ir en taxi, por eso subimos al taxi y cuando terminamos de subir empezamos a mandar mensajes a nuestra mamá, a nuestro pariente, a nuestro novio, avisándole que estamos yendo. Es realmente también una de las medidas que tomamos por seguridad. Difícil vivir con tanto miedo, ¿no? Sí, difícil. Pero aparte no es por una cuestión que no tenga correlato en la realidad. Pasan muchas cosas, entonces eso alerta a las mujeres y les da temor para caminar en la calle, para subirse a un taxi. Exactamente. Una mamá nos decía el otro día, bueno, yo no sé qué prefiero, dice, por ahí prefiero que vaya en colectivo porque en el colectivo veo que va con más gente, ¿no? Bueno, también esto, cómo estamos siempre buscando estrategias para sentirnos más seguras. Bien, avancemos con los otros datos que también son interesantes, ¿no? Hablando del transporte público, ¿sí? Que más del 80% de las mujeres manifestaron que usan el transporte público. Ahora, esperando el colectivo, 6 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de acoso, ¿sí? Acoso verbal, acoso físico o robo. 6 de cada 10 mujeres. También es un dato altísimo. Estamos hablando de la ciudad de Salta. En la ciudad de Salta. Ahora, solo el 2% fue auxiliada. Que esto también habla, ¿no? de cómo actuamos también los salteños. Cómo reacciona la sociedad, ¿no? Le pasa algo a una chica, la están acosando, la están agrediendo verbalmente, físicamente, y nadie hace nada. No, preferimos como mirar al costado, no meternos, ¿no? Por las dudas. Bueno, solo el 2% fue auxiliada también. Vamos a otros datos. Bien. Y este es otro dato que tiene que ver con algunos factores que hacen que no nos ayude mucho, digamos, a sentirnos seguras, ¿no? El 83% de las encuestadas manifestaron que las paradas de colectivos no están correctamente iluminadas.
¿sí? O sea, si decimos que 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia de este tipo esperando el colectivo, si a esto le sumamos que no están iluminadas estas paradas, se complica, ¿no? Es medio complicado. Bien. A ver si tenemos otra plaquita. Y esto es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De que te esperen en la parada del colectivo o que te acompañen en horarios de la noche. 7 de cada 10 mujeres también prefieren ser acompañadas o esperadas cuando van a llegar a su casa durante la noche principalmente. ¿Viven con temor? Vivimos con temor, sí. Esta, bueno, es una encuesta que se realizó acá en Salta, como decimos, y en otras 10 provincias también. No sé si nos queda alguna otra placa. Y esta, bueno, en correlación con lo que hablábamos del taxi, que vos decías no se sienten seguras en los taxis y remises, por eso 8 de cada 10 mujeres toman nota de la patente del taxi o del auto en el que van a viajar. Claro. Mirá vos qué terrible tener que andar tomando todos esos datos, se lo mandamos a alguien seguramente, ahora la tecnología nos ayuda porque con el celular inmediatamente estamos comunicándonos con alguien, pero también es una variable que nos muestra que hay inseguridad, ¿no? Tremendo. Tremendos datos porque demuestra que las mujeres en la ciudad de Salta viven con miedo. Así es. Viven con miedo. Miedo de tomar un taxi, miedo de tomar un remis, miedo de esperar el colectivo en la parada, miedo de andar por la calle de noche. ¿Cómo hacemos? Y hay que profundizar, creo yo, esto de visibilizar qué es lo que pasa, ¿no? Porque esto, si no lo ponemos en datos, así en encuestas, muchas veces se cree que exageramos, ¿no? Pero yo creo que con estos datos hemos podido visibilizar que realmente es una problemática que nos pasa a la mayoría de las mujeres, no solo acá en Salta, sino en el país, ¿no? Porque en el país hemos andado más o menos en los mismos promedios, ¿no? Así que bueno, creo que este es un primer paso y de ahí en más ver cómo se profundizan con políticas públicas con perspectiva de género, planificación urbana con perspectiva de género y todas estas cuestiones que creo que tienen que ser parte del debate, ¿no? Seguramente, seguramente, y además, como siempre decimos cada vez que abordamos la temática de la violencia de género, la cuestión cultural, ¿no? Trabajar muy fuerte sobre la cuestión cultural. Porque si hay una chica que tiene miedo en la parada de colectivo porque alguien le dijo algo, es que ahí hay un problema. Alguien le dijo algo a esa chica, alguien la agredió. Y ahí está la cuestión cultural que hay que erradicar. La igualdad de género, el varón no tiene derecho sobre la mujer a decirle nada en ningún lugar, en ninguna circunstancia, a agredirla, a mirarla, nada. A nada. Así que yo creo que esto también que decís vos hay que desnaturalizarlo. Sí, ¿no? Y eso, claro, eso te iba a decir, está muy naturalizado, ¿no? Está muy naturalizado que pase alguien y vea a una chica sola en una parada de colectivo y le diga algo. Claro, y se sienta con derecho a decirle algo. Sí, te llevo y si no ¿no? Se la sigue persiguiendo, bueno, y después esto pasa que vemos situaciones de abuso efectivamente y por supuesto que hace que nosotras tengamos miedo si se te acerca alguien, un desconocido y te acosa, digamos, ¿no? Por más que no llegue luego a una situación más grave, ya es una situación en la cual nos pone incómodas. Y que no tenés por qué vivirla. Totalmente. No tenés por qué vivirla. ¿Es cierto que las chicas cuando salen a caminar se ponen auriculares para no escuchar lo que le dicen? Sí, vos sabés que en las encuestas muchas chicas cuando hicimos lo de acoso callejero decían que ya como que no se hacían problema porque se ponían los auriculares para no escuchar lo que le dicen, para no escuchar las barbaridades que muchas veces Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Bueno, así es. Hay que desnaturalizar todas estas conductas y hacer un trabajo fino. Tiene que haber políticas públicas para hacer las ciudades más seguras, para desnaturalizar la violencia de género en todas sus facetas. Una cuestión que va a llevar tiempo, pero que bueno, hay que empezar a trabajarla y vos tenés una experiencia de trabajo muy importante con mujeres de distintos barrios, con varones también, y he tenido la posibilidad de acompañarte en charlas, en colegios, en terciarios, incluso en algunas escuelas primarias que hemos estado trabajando algunos talleres para desnaturalizar la violencia de género y para generar conciencia de igualdad y de respeto. Así es, hay que trabajar profundamente la educación, así que bueno, estamos trabajando en eso y la semana que viene es la Semana Internacional contra la Violencia de Género, contra la violencia hacia las mujeres, así que seguramente vamos a estar ahí en distintos colegios, en distintos barrios, trabajando la prevención, que es algo que hace falta y mucho, ¿no? Así es, bueno. Llegamos al final. Sí. Llegamos al final. Nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, no se vayan, sigan
qué parte no entendiste, ya está Mabel esperando para volver a tomar las riendas del programa y a estar atentos porque están pasando muchas cosas en nuestro país, se están debatiendo cosas muy profundas como las leyes laborales, como las leyes que actualizan las jubilaciones, como la reforma impositiva nacional, cuestiones muy importantes que van a incidir en la vida cotidiana de todos y cada uno y cada una de las argentinas. Así que a estar prestando mucha atención y a participar de los debates necesarios. Tenemos que participar en la vida institucional de nuestro país, no solo cuando votamos, sino todos los días, y más en estos momentos en los que quieren hacer reformas que van a marcar la vida de este país por los próximos 20 años seguramente. Nos vemos el jueves que viene.